Bancada por haberme invitado a participar de esta oportunidad de compartir con ustedes. Yo, a pesar de lo que se dice en el currículum, no soy experto en temas laborales y por lo tanto voy a tratar de realizar una mirada distinta de lo que estamos conversando aquí, que tiene fundamentalmente que ver con la naturaleza más bien del proceso político que estamos viviendo en Chile. Sinceramente pienso que es difícil mirar el mundo laboral, el mundo del trabajo, al margen de los procesos políticos, al margen de los cambios políticos que ha vivido Chile en los últimos años. Y los cambios que ha vivido Chile en los últimos años y que se están viviendo todavía son cambios muy profundos, son cambios importantes. Venimos saliendo, o al menos haciendo esfuerzos por salir de una lógica a la cual de alguna manera hacía referencia Andrea cuando hablaba de la necesidad de superar el empate permanente. Este país viene empatado de manera permanente desde hace 40 años. Hace 40 años que este país está dividido en dos bandos más o menos equivalentes, que no logran de algún modo ponerse de acuerdo en cuál es el modelo de desarrollo que el país requiere. Y eso nos pasa desde comienzos de la década de los 60. Vivimos dramáticamente las consecuencias de ese disenso, de ese desacuerdo. Y de algún modo lo que empezamos a enfrentar hoy día de nuevo, después de un largo ciclo político que termina, que es el ciclo de los gobiernos de la concertación, de la transición democrática. Ese ciclo terminó hace 3 años atrás, con el triunfo de Sebastián Piñera en las elecciones presidenciales. Con ese hecho se inicia un nuevo momento en la vida política del país. Y de algún modo lo que estamos discutiendo y analizando hoy día, lo que estamos viendo en las calles, expresándose de manera abrupta, violenta muchas veces, lo que estamos percibiendo en términos de un malestar ciudadano que tiene aparentemente poca racionalidad, como decía el ministro Longueira, un país al que le está yendo muy bien, un país al que lo miran desde afuera con mucha admiración y que sin embargo nosotros lo vivimos aparentemente con mayor grado de frustraciones, de incertidumbres, de inquietud, de malestar. Ese malestar y esas inquietudes tienen que ver con la naturaleza precisamente del ciclo político que estamos viviendo. Tiene que ver con este largo ciclo que empezó a terminar con la derrota de la concertación hace 3 años atrás y que se empezó a expresar como un ciclo nuevo, distinto, con el gobierno de Sebastián Piñera y que no sabemos muy bien todavía qué dirección y qué rumbo va a tomar hacia adelante. Las encuestas nos dicen aparentemente que hay un sector muy importante del país, ampliamente mayoritario, que eventualmente está pensando más bien en volver atrás y en seguir pensando en lo que viene hacia adelante, o más bien viendo la necesidad de seguir hacia adelante con algo más parecido a lo que teníamos hacia atrás. Es una incertidumbre que de alguna manera está instalada hoy día. Tiene que ver con lo que vamos a empezar a definir ahora en 90 días más en una elección municipal, una elección que va a ser la antesala de una elección parlamentaria y presidencial el próximo año. Y sin embargo lo que está de algún modo en juego en esta disyuntiva política es precisamente el tipo de país en el que vamos a vivir hacia adelante. Si el país que estamos construyendo hacia adelante y que estamos de algún modo pensando en función de las futuras generaciones, es un país que va a seguir reproduciendo lógicas, tendencias, miradas que tienen que ver más con el pasado, con lo que hemos vivido en estos últimos 40 años, o con los desafíos que el país tiene hacia el futuro. Uno mira el escenario político hoy día y se da cuenta que hay fuerzas políticas y tendencias importantes de sectores que de alguna manera lo que quisieran es que el país siguiera anclado en el empate permanente. El binominal es de algún modo una expresión de eso. El binominal es de alguna manera el mecanismo institucional que nos obliga y que consagra el empate permanente.
Pero este país está binominalizado, como decíamos, mucho antes del binominal. Este país no está binominalizado producto de un sistema electoral. Este país está binominalizado producto de divisiones políticas, culturales, que se fueron gestando desde comienzos de los 60, que tienen que ver con la particular forma como Chile se insertó en la lógica de la Guerra Fría, lo que significó la Guerra Fría en el contexto de América Latina en los 60, la Revolución Cubana, lo que significó la experiencia del gobierno de Salvador Allende en Chile, lo que significó también el golpe militar. Es decir, aquí hay un empate que de algún modo está consagrado en nuestro ADN y que nos ha costado mucho romper, y que hay hoy día de algún modo fuerzas políticas importantes que buscan que ese empate se rompa y otras fuerzas políticas que buscan que ese empate se mantenga. Eso es de algún modo lo que estamos hoy día viendo como fenómeno político. ¿Cuál de las dos tendencias a la larga es la que va a primar? Esto no se va a resolver con un cambio de sistema electoral. El cambio de sistema electoral va a ser algo importante, sin duda, el día en que podamos ponernos de acuerdo. Pero no vamos a romper esta lógica en la cual a la mitad del país le gustan más los quincheros y a la otra mitad más los inti Illimani. Eso viene de mucho antes y no se rompe y no se resuelve con un cambio del sistema electoral. Y eso tiene efectivamente que ver con lo que estamos discutiendo y analizando aquí, con los desafíos que el país tiene desde el punto de vista económico, laboral, en el ámbito del trabajo, de la educación. De algún modo el fin de este ciclo político que estamos comentando brevemente tiene que ver también con el fin de un largo ciclo económico, de un largo modelo de desarrollo que de alguna manera empieza a mostrar hoy día características distintas. Hay un sociólogo de moda hoy día que se ha convertido en un bestseller que habla de que estamos derechamente en el fin del modelo, ante el cambio del modelo y ante el malestar de la ciudadanía frente al modelo. Yo en eso soy más cauteloso, por ahora al menos. Tengo la sensación de que efectivamente hay un malestar, una incomodidad con el modelo, o con aspectos importantes del modelo, pero no tengo todavía claro si la gente quiere menos modelo o más modelo. Cuando uno escucha las apreciaciones que hacía el ministro Longueira tiene la convicción de que lo que la gente quiere es más modelo. Mayores libertades, mayor emprendimiento, mejor educación, más derechos, mayor transparencia. Y eso no es menos modelo, eso es más modelo, mejor modelo, no un modelo diferente. Y hay otros que piensan que efectivamente el país lo que está enfrentando hoy día es una crítica profunda al modelo, a la naturaleza misma de las relaciones que hay hoy día entre el Estado y la sociedad civil, el Estado y la empresa privada, la ciudadanía y las instituciones. Es difícil percibirlo todavía, pero eso tiene hoy día un correlato sin duda en el mundo del trabajo, en el mundo de las empresas, en el mundo de los desafíos económicos, productivos. Nosotros seguimos siendo, a pesar de nuestros éxitos y a pesar de nuestros logros, una economía que depende fundamentalmente de sus recursos naturales. Si uno mira dónde se concentran en Chile el 80% de las inversiones, si uno revisa por ejemplo el catastro de la Corporación de Bienes de Capital, que es un catastro de las inversiones a largo plazo, el 80% de esas inversiones está en energía y en minería. Es decir, seguimos siendo un país que depende para su desarrollo fundamentalmente de sus recursos naturales. Y eso tiene sin duda implicancias en el mundo del trabajo, tiene implicancias sobre todo en la manera como nos capacitamos para trabajar, en la manera como nos relacionamos con la empresa. Y hoy día, de algún modo, un desafío, nos plantea un desafío, porque los países que hoy día están en una situación similar a la nuestra, el ministro hablaba también de los países de ingreso medio, del síndrome de los países de ingreso medio, que es algo que en este país también hay que poner en un relativo paréntesis. Es cierto que este país tiene un ingreso promedio de alrededor de 17.000 millones, de $17.000 per cápita, pero también eso tiene un sustrato bien engañoso. Hay un estudio de la Universidad de Sussex que publicó hace un par de meses atrás, muy interesante sobre Chile. Si en Chile uno saca a las 100 familias más ricas, el ingreso per cápita de este país baja a la mitad.
Es decir, el ingreso per cápita de Chile no está tan claro que sea efectivamente ni que se acerque a $17.000 per cápita. Y eso tiene que ver con los desafíos que el país está planteando hoy día, fundamentalmente el tema de la educación, motor fundamental para resolver el tema de las desigualdades. El ministro hablaba también del emprendimiento. Yo creo que al ministro se le quedó un aspecto muy importante fuera. Hoy día los países que tienen niveles de igualdad importantes son países que producen conocimiento. Y nosotros no estamos produciendo conocimiento, nosotros estamos exportando cobre. Y en este país la gobernabilidad depende del precio del cobre. Y mientras eso siga pasando, va a ser difícil que podamos cruzar un umbral que los países que están cruzándolo hoy día lo están haciendo porque están emprendiendo otro tipo de cosas. Cuando uno mira el camino al desarrollo, no desde la lógica del ingreso per cápita solamente, sino que uno mira lo que están haciendo hoy día en Corea del Sur, en Finlandia, en Nueva Zelanda. Uno se da cuenta que esos países no están cada vez más cerca de nosotros, ni nosotros cada vez más cerca de ellos, sino que están cada vez más lejos. Y están cada vez más lejos porque no están dedicados a exportar recursos naturales, o no solamente. Son países que están dedicados a producir inteligencia y a vender inteligencia en el mundo, a producir conocimientos, y han logrado crear sistemas educativos, sistemas universitarios que de algún modo se han articulado con el mundo privado, con las empresas, con el mundo del trabajo, con la capacitación laboral, de una manera completamente diferente a como lo hemos hecho aquí. Andrea mencionaba también los problemas que tenemos nosotros en materia de productividad, y de alguna manera el gran problema de fondo que tenemos nosotros en materia de productividad tiene que ver con innovación, con desarrollo, con el sistema educativo. Y en ese sentido hay una mirada que es la que estamos de algún modo viendo hoy día en la calle, que a mí en lo personal me produce una cosa ambivalente. Yo coincido con el ministro Longueira en que es saludable lo que estamos viviendo, de que es una expresión de una mayor conciencia de derechos, de mayor empoderamiento, y eso me parece muy bien, que la gente se sienta con mayores derechos, con mayor necesidad de exigir respuestas, transparencia, que se sienta más empoderada. Pero yo creo que no podemos ser solo una sociedad de derechos, tenemos que ser también una sociedad de deberes. Y los deberes son hacer la pega, sacrificarse, estudiar más. Los estudiantes están pidiendo hoy día gratuidad, fin del lucro, pero no están pidiendo con la misma fuerza calidad de la educación. Calidad de la educación significa exigirle más a los propios estudiantes, significa hacer que esos estudiantes se esfuercen más, aprendan más, tengan sistemas de control y de evaluación más rigurosos, no que les regalen un cartón porque lograron finalmente pagar a fin de la carrera. Y eso es algo que, al menos en lo que yo percibo del debate que hemos tenido en este último año y medio, no se ve, o se ve mucho menos fuerte y menos prioritariamente de lo que debiera. Estamos en una discusión más bien ideológica sobre la gratuidad y el lucro, y no sobre cómo se mejora la calidad de la educación. Y la calidad de la educación es, en definitiva, algo que supone no solo derechos, supone deberes para los alumnos, supone deberes para los profesores. Los profesores marchan junto con los dirigentes estudiantiles, pero no quieren ser evaluados, no quieren evaluación docente. Entonces es bien difícil cuando hay un profesor que no quiere ser evaluado, o que quiere que los criterios de evaluación sean bajos, salir a marchar por la calidad de la educación. Y los estudiantes también debieran ser evaluados, de hecho lo son, y debieran ser evaluados de manera más estricta, y debiera haber más estudiantes que no logran terminar sus carreras. Así como es un logro muy importante que tengamos 1 millón de estudiantes en la educación superior, debería haber más estudiantes que no logran terminar esas carreras, porque los niveles de exigencia deberán ser mucho mayores. Y eso supone no solo exigir derechos, no solo salir a la calle a reclamar que las cosas sean, que les den más y pagar menos, sino que cómo estoy yo puesto frente a los desafíos que el país tiene, a mis propios desafíos personales. Y eso yo creo que es algo que también se replica en el mundo del trabajo. Estamos viviendo un momento preocupante en ese sentido,
en que la gente tiene mucha conciencia de sus derechos, pero no estamos viendo la misma conciencia y la misma claridad respecto de los deberes de la gente que trabaja, de los deberes de la gente que estudia. Y eso yo creo que es algo que también tiene que ver con nuestros desafíos políticos. Ojalá estas cosas las digan los candidatos también en las próximas elecciones y no sea simplemente un festín de ofertas para resolver lo que la gente quiere, para darle a la gente lo que la gente está pidiendo. Hay también ahí un desafío político serio que tiene que ver con el tipo de país que vamos a construir hacia mañana, porque finalmente, con este término, el cobre no va a ser eterno. Finalmente el desarrollo va a tener que depender al final del día de lo que está dependiendo cada día más en los países que están hoy día en el desarrollo, cruzando el umbral del desarrollo, que es en la calidad de su capital humano. Al final del día, los países que progresan, los países que cruzan ese umbral, los países que logran generar condiciones de calidad de vida radicalmente distintas, son los países que finalmente han apostado no durante un año, no durante dos, sino que durante 20 o 30, por insistir en el capital humano, insistir en sistemas educacionales, insistir en que los jóvenes tengan que ser responsables, tengan que estudiar, tengan que exigir deberes y mayores deberes y no solo mayores derechos. Y eso es de algún modo algo que el país va a tener que enfrentar de aquí para adelante, y sobre todo en este periodo en el que se inicia de nuevo un ciclo electoral. Vamos a tener que enfrentarlo y ojalá estemos atentos a si nos están dando lo que queremos o si nos están dando lo que el país realmente necesita. Muchas gracias.